¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Presidente del Congreso pide prudencia y llama a esperar con calma resultados finales sobre votación del domingo último. También se pronunció sobre cuál debe ser el papel del nuevo Congreso. Representantes de diversas bancadas políticas también se manifestaron sobre los comicios del domingo. Consideran que el próximo gobierno deberá ser de apertura para que refleje a todos los sectores. Poder Ejecutivo observa ley de las AFP. Argumentos se sustentan en la reducción de la rentabilidad y del monto de pensión, entre otros. Consejo Directivo se reunirá este martes desde la 1 de la tarde en la Sala Grau. La sesión definirá la agenda de las próximas sesiones del Pleno del Congreso y los proyectos que se tratarán. Ministra de Comercio Exterior y Turismo saludó gesto democrático de los adultos mayores que llegaron hasta su mesa de sufragio dando un ejemplo de democracia. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico, consideró prudente esperar los resultados finales que dará la OMPE sobre la votación del domingo último. Fue al ser consultado sobre las primeras cifras extraoficiales que habrían alcanzado los dos contendores en la segunda vuelta. También se pronunció sobre cuál deberá ser el papel del nuevo Congreso. Veamos. Al tiempo de destacar el comportamiento de los dos candidatos a la presidencia, el titular del Congreso, Luis Iberico, saludó la participación masiva de la ciudadanía que acudió a las urnas ordenadamente, ya que ello implica una garantía para acatar el mandato popular. Hay que saludar a ambos candidatos presidenciales y hay que saludar, repito, al pueblo peruano que ha estampado un sello en el Perú, que acá tenemos una democracia que se sigue consolidando. El gran ganador de ayer, lo dije en su momento, ha sido el pueblo peruano que ha sustentado una vez más con su voto consciente la democracia en el país. También consideró que es momento de demostrar madurez política, tranquilizando los ánimos y tendiendo puentes para el diálogo entre ambos candidatos. Gane quien gane, va a necesitar de un consenso y una concertación nacional. Los votos han estado divididos prácticamente mitad y mitad. Quien gane va a ganar por un estrecho margen. Por lo tanto, esto implica una necesidad de diálogo entre los dos candidatos presidenciales. Aquí en el Congreso también, el próximo Congreso, aun cuando tiene una mayoría importante del fujimorismo, tiene que ser un escenario donde se busque la concertación. Iberico afirmó además que sí es posible tener una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, a pesar de ciertas discrepancias y asperezas de campaña. Los problemas tienen que solucionarse y que tenemos que seguir avanzando por la senda del desarrollo, el progreso y el bienestar inclusivo, que toda la población del país sienta que está incluida en una política de progreso y desarrollo. Todos queremos el bienestar para la población, especialmente para el agro, para los más pobres del país, y ahí no podemos mezquinar, ahí tenemos que unir esfuerzos y no hacer oposición por oposición. Hay que hacer una oposición responsable, una oposición democrática, que significa también aunar esfuerzos en todo lo positivo que haga el próximo gobierno. Finalmente dijo que deben primar los intereses del Perú, razón por la cual se debe actuar con responsabilidad democrática. Y representantes de diversas bancadas políticas también se pronunciaron sobre los comicios del domingo y consideraron que el próximo gobierno deberá ser de apertura para que refleje a todos los sectores y mantenga un diálogo permanente por la gobernabilidad y desarrollo del país. Queremos un país reconciliado y la reconciliación es algo importante, donde que tienes que las facturas del pasado y las fracturas de la sociedad, correcto, han sido muy grandes, muy hondas. Por lo tanto, hablar de radicalismo no le hace bien a la nación, no le hace bien. Por encima de todas las cosas está el Perú. Y todos los peruanos tenemos que ir, sobre todo, a ser un país viable para todos aquellos, un país de oportunidades, un país donde la cual la gente quiere que sus gobernantes, que sus líderes se pongan a la altura. Tenemos que mirar estos 5 años con optimismo y eso solo se va a lograr si es que los peruanos nos ponemos de acuerdo, si es que la clase política está a la altura de circunstancias para que al margen de nuestras diferencias busquemos puntos de vista en común y avancemos en esas cosas en que podamos avanzar. Ahora el pueblo ya tomó una decisión y tenemos que ponernos de acuerdo para sacar el país adelante. Y esto nos conviene a todos, al fujimorismo, a nosotros, a Acción Popular,
al APRA, al Frente Amplio, a todos. De buscar consensos, de trabajar una agenda conjunta, una agenda prioritaria. Creo que va a ser importante en un escenario tan partido y tan dividido poder reactivar con mucha vocación, con mucha energía, lo que es el Acuerdo Nacional, por ejemplo, lo que es el CEPLAN, que es una institución también muy importante que pocos le hacen el debido seguimiento, pero va a ser difícil. Fomentar el diálogo, incluso una sugerencia que le damos de manera democrática es que consolide y asista al Acuerdo Nacional. Invocar también a Javier Higuíñez que le dé mayor protagonismo al Acuerdo Nacional y que ahí se convierta en una mesa de diálogo fundamentalmente para lograr los consensos. En este quinquenio vamos a generar bastante consenso, bastante diálogo, formar un gabinete con independientes que no solamente tengan capacidad técnica, sino profunda sensibilidad social, con el objetivo de que puedan cumplir con las promesas. Y van a tener que discutir sobre aspectos ya prácticos del programa de gobierno, de las medidas en los 100 primeros días y sobre todo del primer gabinete. En Cajamarca, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Teófilo Gamarra, planteó la revisión de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que por algunos vacíos legales ha generado el estancamiento de obras que demanda la población. Y los hospitales que se están trabajando concluyan. Se han iniciado muchos hospitales en todo el país. Lamentablemente estas empresas constructoras, aprovechándose de los vacíos de la ley, han tratado de llevar al arbitraje, ¿no es cierto?, por algunas deficiencias en la elaboración de los expedientes técnicos. Eso definitivamente debería cambiar. Esperemos que la actual ley de contrataciones y adquisiciones, que recién se ha reglamentado, se ponga en función. De hecho, que hay algunas cosas que todavía deben seguir cambiando. Toda ley es perfectible y creo que por ese lado hay una responsabilidad en el próximo Congreso. Y luego de la propuesta del Poder Ejecutivo para designar a Edgar Alarcón Tejada como nuevo Contralor General de la República, el presidente del Congreso, Luis Iberico, precisó que la comisión permanente será la encargada de evaluar dicha candidatura y puede hacerlo hasta después de culminar la presente legislatura. Bien, en cuanto al Contralor, ya hemos convocado a la comisión permanente, que es la que tiene que decidir. Mañana obviamente informaremos de la propuesta hecha por el presidente de la República y será la comisión permanente la que decidirá si procedemos a votar y elegir a esta propuesta del Ejecutivo, si se prefiere armar, como ha sucedido antes, un grupo de trabajo que evalúe al candidato o si se descarta. Eso lo decide la comisión permanente. La voluntad de la mesa directiva y de mi persona ha sido de inmediato convocar a la comisión permanente apenas llegó la propuesta del presidente de la República, que como ustedes son testigos vinimos pidiéndola con la suficiente antelación. Pero recuerden que a pesar de que la legislatura concluye el día 15, la comisión permanente sigue sesionando y puede tener eso como tarea hasta el día 25 de julio. Y tras la pausa, Poder Ejecutivo realiza observaciones a la ley de las AFP. Volvemos con los detalles. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. La reducción de la rentabilidad y del monto de pensión y la afectación de la intangibilidad constitucional de los fondos de la Seguridad Social en pensiones son los argumentos que sustentan la observación del Ejecutivo a la autógrafa de ley que permite el retiro de hasta el 25% de los fondos de una AFP para comprar un primer inmueble o amortizar deudas hipotecarias. El documento, que ingresó al área de trámite documentario del Parlamento el pasado viernes 3 de junio, último día de plazo para presentar la observación, refiere que la medida mencionada en el artículo 2 de la autógrafa de ley, que permite al afiliado del sistema privado de pensiones la disposición de hasta el 25% de sus fondos para el pago de la cuota inicial o amortización de un crédito hipotecario, reduciría los capitales de pensiones, aumentando con ello la probabilidad que el afiliado obtenga una pensión reducida en la etapa de jubilación, quedando expuesto al riesgo de caer en pobreza al no contar con los recursos necesarios.
Del mismo modo, considera que ello ocasionaría problemas de riesgo moral en los intermediarios financieros, introduciendo además externalidades negativas en la economía al generar efectos no deseados como un posible auge de crédito hipotecario y una posterior crisis en el sistema financiero. Señala asimismo que es una medida inconstitucional porque atenta contra la intangibilidad de los fondos de pensiones, ya que de esta forma se utilizarían los fondos para un fin distinto al pago periódico de una pensión. Por otro lado, respecto del artículo 3 de la autógrafa de ley sobre la opción de entrega de hasta el 95.5% de la cuenta individual de capitalización de aportes obligatorios para el afiliado que accedió al régimen especial de jubilación anticipada y el que se acoge al mismo independientemente del monto de su pensión, así como al jubilado bajo retiro programado, el Ejecutivo cree que ello trasladaría los riesgos de longevidad y de retorno a aquellos. Igualmente deduce que la iniciativa también afecta a la intangibilidad constitucional de los fondos de pensiones y que implicaría además el incumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos. Y por disposición del titular del Legislativo, Luis Iberico, se ha citado a los miembros del Consejo Directivo para este martes 7 de junio a la 1 de la tarde en la Sala Grau. Este consejo lo integran la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que se denominan directivos portavoces y que entre sus atribuciones y funciones está aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se tratarán. Y en otras noticias, una enfermedad considerada rara y que afecta el sistema inmunológico de decenas de personas en nuestro país es la miastenia. Y precisamente el Congreso fue sede del cuarto foro sobre este mal en el Perú. Veamos la nota. Se trata de una enfermedad neuromuscular crónica. Su nombre significa debilidad muscular. La miastenia se origina cuando aparece un desorden en el sistema inmunológico del cuerpo o cuando se nace con una mutación genética en la unión neuromuscular y se caracteriza por una debilidad anormal de los músculos, controlados por la voluntad. Hablamos de brazos, piernas, párpados y dedos. Yo me encontraba jugando básquet, ¿no? Y de repente se me fue la pierna. Y en ese momento yo me caí, no le tomé importancia y seguí jugando. A los meses sentí debilidad más en la pierna, se me iban las piernas, no podía deglutir y poco a poco lo sentía mi cuerpo un poco extraño, como muchos de nosotros lo hemos sentido, ¿no? La miastenia puede afectar a cualquier individuo de cualquier edad, raza o condición social. No es contagiosa y la miastenia gravis no es hereditaria. Es una enfermedad neuromuscular, es decir, que ataca al sistema complejo del nervio y el músculo que produce el movimiento de nuestro cuerpo. Es autoinmune, sí, porque se trata de una alteración inmunológica, se trata de una alteración de nuestro sistema de defensas que en vez de defendernos, nos ataca. Y es una enfermedad crónica. Sobre cantidad de peruanos afectados por esta enfermedad no hay cifras reales o exactas. No obstante, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacitados, CONADIS, señala lo siguiente. Sabemos que la miastenia es una enfermedad rara, es poco conocida. Hay 71 inscritos. Yo creo que es muy poquito y las razones están en el tema de cómo definen los profesionales de la salud la miastenia en virtud de la discapacidad y de que no hay profesionales que realmente puedan determinar el diagnóstico de manera certera, ¿no? Lamentablemente es así. De estas 71 personas, 32 son hombres, 39 son mujeres, es muy parejo. En nuestro país, el Congreso de la República dio leyes para garantizar su derecho al trabajo. Cuota laboral, tanto las instituciones públicas como privadas tienen que cumplir una cuota laboral. En el caso de las instituciones públicas se habla de un 5%. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que el Ministerio de la Mujer tiene 100 trabajadores, su 5% tiene que ser persona con discapacidad. Y también, ya como lo mencioné hace un momento, atañe también a las empresas privadas que tengan más de 50 trabajadores, deben cumplir con el 3%.
Hay necesidad de una mayor investigación sobre esta enfermedad. Es preciso que todas las personas afectadas por la miastenia tengan derecho a una mejor calidad de vida, sin importar su condición social. Lugares únicos regalan experiencias únicas que se pueden vivir conociendo nuestro país. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó el pasaporte CERNAMP para visitar 10 áreas protegidas. Conozca los detalles en la siguiente nota de nuestro programa Informe Semanal. La biodiversidad del Perú es una de las más ricas del mundo, lo que nos convierte en uno de los 4 países con más riqueza natural del planeta. Por ello, su conservación y protección es de vital importancia. Precisamente, el Ministerio del Ambiente, junto al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, creó el pasaporte CERNAMP, el mismo que permite a los turistas visitar y conocer 10 áreas naturales protegidas. Lo principal de la biodiversidad que tiene el país se encuentra en espacios únicos, y esos espacios se tiene que conservar para generar su posterior aprovechamiento. Las reservas naturales que se pueden visitar son Paracas, Islas Ballestas, Islas Cabinzas e Islotes Palomino, Lachay, Bosques de Pomac, Reserva Nacional de Junín, Santuario Histórico de Chacamarca, Huascarán, Tingo María, Yanachaga, Chemillén. La campaña denominada Lugares Únicos regalan experiencias únicas promueve visitar los parques naturales a fin de poner en valor sus riquezas y atractivos de flora y fauna. El objetivo es que más peruanos podamos conocer nuestras riquezas naturales y sobre todo valorarlo. El pasaporte es un boleto promocional tipo souvenir que ingresa a cualquiera de las 10 áreas de reserva natural por un periodo de 2 años. El costo es de 60 soles, por lo que todos los visitantes pueden ahorrar hasta un 40% del costo total de las 10 entradas a las áreas naturales. La idea era que estas áreas protegidas estén cerca, primero a los principales lugares emisores de visitantes como pueden ser Lima, Ica, Trujillo, ¿no? Y se eligieron sitios accesibles, donde la gente pudiera disfrutar de un viaje cercano en un fin de semana, en un feriado, ¿no? Y no pudiese, también son viajes bastante económicos, ¿no? Así que ya sabe, usted tiene destinos turísticos inolvidables y a precios de promoción para conocer y disfrutar de las reservas naturales, la biodiversidad y la cultura de nuestro país. Seguro que será una experiencia única en lugares únicos. Y tras la pausa, ministra de Comercio Exterior saludó gesto democrático de adultos mayores que acudieron a votar. Volvemos con lo último, aquí en la edición central de Congreso Noticias. Seguimos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, declaró a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento para reunirse con el presidente del Congreso y conversar sobre el proceso electoral y saludó el gesto democrático de los adultos mayores que, no estando obligados a sufragar, llegaron hasta sus centros de votación, destacando el caso de un hombre, un trujillano de 101 años, que demostró ser un ejemplo de democracia. Bueno, saludo a los millones de peruanos que han ido a votar y a ejercer su derecho de la democracia, y la verdad es que es muy saludable para un país como el Perú haber visto lo que hemos visto. Las personas mayores, sobre todo, nos han dado una lección de vida. Ese señor de 102 años, la verdad que yo tengo su cara impregnada y siento que así deberíamos ser todos, ejercer nuestro derecho para cuidar la democracia. Y ahora los dejamos con un adelanto de nuestro programa Agenda Parlamentaria, que en esta ocasión contó con la presencia del segundo vicepresidente del Congreso, Mariano Portugal, quien hizo un balance de los avances hechos por la actual mesa directiva en materia legislativa. Recuerde que Agenda Parlamentaria se emite los martes a las 9:30 de la noche, solo por Congreso Televisión. Y vayamos un poco a ver qué se ha hecho en esta legislatura a nivel de mesa y a nivel de vicepresidencias. Bueno, en principio la mesa directiva es una mesa conciliadora, que tiene integrantes de diferentes grupos parlamentarios que buscamos la unidad
y la discrepancia dentro del marco de la ley y el respeto, porque no solamente somos un Congreso que hace discusiones políticas o técnicas, también debemos ser el ejemplo para los futuros líderes y para que haya una convivencia política de bienestar en el país. De tal modo que hemos contribuido en temas importantísimos y con mayor consenso. Por ejemplo, se ha aprobado la ley de las AFPs, que es importantísimo. Y además de gran trascendencia para los millones de peruanos. Histórico, yo diría. Una de las leyes más importantes que ha habido en el periodo, ¿no? En el quinquenio, es precisamente esta, que le da al ciudadano inscrito en cualquier AFP la libertad de hacer uso y goce de sus derechos en cuanto, digamos, a ese tema. Y en cuanto a iniciativas, digamos, personales, yo recuerdo una que tuvo gran también trascendencia en los medios, y es esta que está referida a los propietarios de inmuebles, ¿no? Frente a inquilinos morosos, por ejemplo. Exactamente. Se dio el caso a que muchos inquilinos no salían en el periodo que cumplía el contrato, y bueno, tenían que ir a un proceso lato, muy amplio, muy largo, para salir o nunca salir. Y en muchos casos, cuando los dueños eran ancianos y no tenían, digamos, familiares que los defiendan, muchos inquilinos se han quedado como dueños del bien. ¿Qué otra norma importante dentro de esa agenda legislativa suya? Es, por ejemplo, la ley que propuse para Puno, para que se construya de urgencia la planta de tratamiento de aguas residuales. Correcto. El Ejecutivo la ha observado, el Congreso la aprobó, el Ejecutivo la ha observado porque, según ha manifestado, y ya tenemos la declaratoria de necesidad de utilidad pública, 10 plantas de tratamiento de aguas residuales que justamente es de mi autoría, incorporada en el presupuesto de la República, y que la ley para Puno estaría prácticamente dejando de lado a las 9 restantes. Y no es así, las 9 restantes se van a hacer, pero la urgente necesidad de hacer la planta de tratamiento para Puno tiene eso de urgencia de ejecutarse, porque la bahía está totalmente contaminada. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, entre 9 y 10 de la mañana en señal abierta por TV Perú. Hasta pronto.